Disfruta. GDM. Disfruta lo que ves. Saludos amigos, comienza su programa Palabra a Tiempo, recordándote que Palabra a Tiempo se fundamenta en el Proverbios 15:23, que dice, cuán bueno es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo es una palabra que te edifica. Una palabra a tiempo es una palabra que puede solucionarte cualquier situación por la que tú estés atravesando. Damos gracias al Dios Altísimo por habernos permitido entrar hasta sus hogares, pero también queremos saludar a cada uno de los que están en sus hogares que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Así es que hoy vamos a contar como siempre con invitados especiales. Hoy vamos a tener un especialista nada más y nada menos que en Derecho Constitucional. El tema que vamos a tratar hoy, que es un tema que está en el tapete en el ámbito nacional, es el tema del Ministerio Público, independencia del Ministerio Público, Consejo de la Magistratura y todos esos procedimientos que tienen que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura y la independencia, y también la reforma constitucional, que en estos días pues se ha hablado mucho de la reforma a la Constitución. De hecho, el gobierno ayer pues tuvo su primera reunión con la sociedad, con el gobierno, y precisamente era para hablar de la reforma constitucional y todos estos temas que se han tratado allí, tienen que ver con la reforma constitucional. Y vamos a estar, hoy tenemos un invitado, como le decía, Claudio Gregorio Polanco. Así es que, Claudio, ¿cómo estás? Estamos bien. Buenas noches, licenciada Balbina Rojas. Buenas noches a los distinguidos televidentes que escuchan este programa. Qué bueno, pues. Gracias por invitarme a compartir contigo este espacio tan importante. Pues sobre todo para tratar un tema de tanto interés, un tema de actualidad. De actualidad, exactamente. Ministerio Público, independencia del Ministerio Público y reforma a la Constitución. Bueno, pues para mí, de verdad, Claudio, que me satisface plenamente que tú estés con nosotros. Sé de tu capacidad y de tu que una persona muy preparada y con conocimiento de causa de lo que son estos temas que vamos a tratar en el día de hoy, reiterándole a los amigos televidentes que vamos a poner los teléfonos en pantallas para cualquier inquietud que ustedes tengan sobre el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Pues ustedes no pueden pues comunicar en el celular que está en pantalla. Así es que, Claudio, sabe que todos los invitados que vienen por primera vez, el programa Palabra a Tiempo, los ponemos a que digan quiénes son. Por eso no quise ampliar tus conocimientos, que tú no digas quién es Claudio, a qué se dedica Claudio. Las cámaras son de usted. Gracias. Como tú decías, yo soy Claudio Gregorio Polanco, abogado en ejercicio, con especialidad en Derecho Constitucional, trabajo en Derecho Civil, Derecho Laboral y otros temas del ámbito del derecho también trabajamos. Bueno, vamos a ir una corta pausa, Claudio, porque llegó el colega que estamos esperando. Y vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con las preguntas sobre el tema a tratar en el día de hoy. Así es que... GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más.
En Bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a Bancos.do. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. Seguimos con el programa Palabra a Tiempo. Pues nada, tenemos ya nuestro invitado, que otros colegas de este programa ya es parte de este programa, el licenciado Daniel Sánchez. Sí, la verdad que me hacía falta venir aquí a acompañarle a usted. Me siento muy a gusto, me siento qué muy bueno. cómodo. También me siento muy bien, escúcheme con el doctor, porque no solo que es abogado, sino que parece abogado. Bueno, también. no, y hoy vamos a hablar de Constitución, hoy vamos a hablar de Consejo Nacional de la Magistratura y vamos a hablar de reforma a la Constitución y cómo se dan esos procedimientos. Sí, pero escúcheme de verdad, pero hay un tema que es interesantísimo y es la independencia del Ministerio Público. ¿Se puede lograr eso, la independencia del Ministerio Público? Porque ahora también yo tengo que entrevistarla a usted, porque usted es abogada y yo soy periodista, entonces yo no tengo idea de eso, pero usted también puede opinar y ser mi entrevistado. Claro que sí. Bueno, vamos a dejar que Claudio responda esa pregunta. Bien, yo entiendo que sí, que se puede lograr la independencia del Ministerio Público, sobre todo porque el presidente de la República ha empeñado su palabra y es quien está propiciando ese proceso de reforma a la Constitución con el propósito fundamental de lograr que el Ministerio Público tenga una independencia constitucional, una independencia que sea, no tenga que ver con una dependencia de los partidos políticos. ¿Y cómo se escogería entonces ese Procurador General de la República? Bueno, yo entiendo que la mejor manera para escoger el Procurador General de la República y dotar al Ministerio Público de la independencia plena que necesita, debe ser escogido por un órgano como es el Consejo Nacional de la Magistratura, del cual también el Procurador General de la República forma parte. Sin embargo, nosotros consideramos que el Procurador General de la República, si se modifica la manera de escogencia, que no sea mediante un decreto del presidente de la República, sino más bien que sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, entiendo que no hay la necesidad de excluirlo de ese órgano tan importante. Como sabemos, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional que actualmente está conformado por 8 integrantes. Pero ¿qué resulta? Que esos 8 integrantes, de la manera como está conformado, no tiene un equilibrio, en el sentido de que el Poder Ejecutivo, el presidente como representante del Poder Ejecutivo y quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura, y siendo actualmente el Procurador General de la República un funcionario designado por el presidente de la República, pudiéramos entender que el Poder Ejecutivo tiene 2 representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero escúcheme, doctor, y aún más,
que el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados son del partido de gobierno. Es decir, que ahí yo no creo que haya forma de escoger por el Consejo Nacional de la Magistratura, porque ahí se cogen los presidentes de la Junta y de las demás cortes y siempre son apartidarios que se escogen ahí, o gente de una manera vinculado al Poder Ejecutivo o por deseo de ayudar a alguien, con compromiso, por ejemplo, con Leonel Fernández, se habla de que pusieron al presidente de la Junta Central Electoral. Sí, realmente el presidente del Senado es parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, como yo entiendo que se debe modificar el Consejo Nacional de la Magistratura para que pueda tener un equilibrio de los diferentes poderes del Estado, así como también de los diferentes órganos constitucionales, es que el Consejo Nacional de la Magistratura permanezca el Procurador General de la República, pero que se modifique la manera de elección, que sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. De esa manera ya el Poder Ejecutivo no tendría 2 representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿qué ocurre? Que actualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura tenemos 4 representantes del Poder Legislativo. Llámese el presidente del Senado, un senador, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado. O sea, el poder Legislativo tiene 4 integrantes. Ya veíamos que el Poder Ejecutivo tiene 2 representantes, pero además el Poder Judicial tiene 2 representantes. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Para que haya un equilibrio, que el Poder Legislativo únicamente tenga 2 representantes, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí habría más o menos un equilibrio. Igualmente que el Poder Judicial, que solo esté representado en el Consejo Nacional de la Magistratura por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, o sea, ¿qué es lo que yo entiendo? Ajá. Que debe salir del Consejo Nacional de la Magistratura el senador, debe salir también el diputado y debe salir el juez, que también forma parte. Es decir, que el presidente del Senado sí debe permanecer, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en lugar de esos 3 que van a salir, debe ser integrado el presidente del Tribunal Constitucional, un tribunal muy importante que ha venido a fortalecer lo que es la institucionalidad del país, que nosotros entendemos que debe ser parte de ese consejo. Igualmente, debe ser parte de ese consejo el presidente del Tribunal Superior Electoral, así como también un representante de los profesionales del derecho, en este caso el presidente del Colegio de Abogados. ¿Por qué una representación de los abogados es importante en ese órgano? Porque los abogados somos operadores del sistema de justicia y es importante que en ese importante órgano, cuya función fundamental es la escogencia de los jueces, que los abogados estemos representados en ese órgano. Una pregunta, licenciado. ¿Cómo se da ese proceso de modificación a la Constitución? Usted como especialista en Derecho Constitucional, ¿cómo se da el proceso de modificación? El proceso se da de la siguiente manera. La iniciativa la puede tomar el Poder Ejecutivo, como es en este caso, que sí, ya el presidente de la República ha anunciado el interés en someter una propuesta de reforma a la Constitución. De igual manera, esa iniciativa puede partir de la Cámara de Diputados, así como también del Senado de la República. Esa propuesta del Senado de la República o de la Cámara de Diputados requiere de una mayoría calificada. Requiere que la 2/3 parte de la Cámara que propone, en este caso ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, la proponente debe tener la aprobación de la 2/3 parte. Entonces, esa propuesta se presenta mediante mediante un proyecto de ley que es la que va a declarar la necesidad de la reforma. Ese proyecto de ley
debe contemplar cuál es el objetivo de modificar la Constitución y también se debe especificar, determinar cuáles son los artículos de la Constitución que se van a modificar y con qué propósito, con qué objetivo se va a producir esa reforma a la Constitución. Esa ley no puede ser observada por el presidente de la República. Ok, ¿y por qué el procurador no debe ser excluido del Consejo Nacional de la Magistratura? Bien, yo entiendo que el Procurador General de la República no debe ser excluido del Consejo Nacional de la Magistratura por la razón de que el Procurador General de la República es el representante de un órgano constitucional muy importante en lo que es la participación de la justicia. ¿Por qué? Pero eso es lo que el presidente ahora mismo quiere, que el Ministerio Público totalmente tenga su independencia, que no dependa totalmente, porque hasta ahora depende del Poder Ejecutivo. Y el presidente está opuesto a que el procurador dependa del Consejo o del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué usted cree Mira, el propósito fundamental que ha dicho el presidente es dotar al Ministerio Público de la independencia plena? Ahora, eso se puede lograr aún el Ministerio Público, o en este caso el Procurador o la Procuradora General de la República, ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, ¿cómo que se va a lograr la independencia? Es la manera de cómo se va a escoger. O sea que la Constitución de la República actualmente establece que el Procurador General de la República será designado por el Presidente de la República. Entonces, esa reforma a la Constitución lo que debe modificar es esa parte que diga, que establezca que la manera de escogencia del Procurador General de la República ya no será mediante un decreto, sino que el Consejo Nacional de la Magistratura es quien lo va a escoger, y eso le va a dar lo que es la independencia plena. ¿Cuáles son las atribuciones? Ya que mencionó el Consejo, ¿cuáles son las atribuciones en términos prácticos del Consejo del Ministerio Público? Bien, el Consejo del Ministerio Público es el organismo, diríamos, rector, que se encarga de lo que es la administración, el manejo de los asuntos financieros, el manejo de los asuntos presupuestarios, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, gerencial, es competencia del Consejo del Ministerio Público. De igual manera es competente para conocer de los asuntos disciplinarios de los miembros del Consejo del Ministerio Público. Ok, doctor, si usted... Yo quiero hacerle una pregunta muy importante que no la he visto en ningún medio. ¿Y por cuánto tiempo usted cree que debe de escogerse el Procurador General de la República en esta reforma constitucional? Yo pienso que por un periodo de 5 años, es un tiempo prudente para escoger un Procurador General de la República independiente. 5 años. 5 años creo que es un tiempo prudente. A mí me gustarían 6, pero nada. Bueno, eso no son asuntos suyos y míos, ¿verdad? Nosotros no tenemos todavía el poder para tomar decisiones. Y la diferencia no es significativa. Solamente de un año. Exactamente, sí. Bueno, pues vamos a pausar, amables televidentes. Y en breve continuamos con su programa. Palabra a tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta.
Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar dos reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas dos reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. Seguimos conversando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco. Claudio es especialista en Derecho Constitucional. Y dejamos una pregunta en el aire que el doctor Daniel le tenía al bueno, licenciado. yo quiero saber, licenciado, en términos estructurales de planta física y presupuestario, ¿cómo se maneja el Ministerio Público? Porque se habla de mucha deficiencia, de que siempre necesitan más recursos de lo que se le aprueba en el presupuesto general de la Nación. Bueno, yo entiendo que sí, que el Ministerio Público en su gran mayoría opera con mucha deficiencia. Es frecuente uno encontrarse oficinas de los representantes del Ministerio Público que no están en las mejores condiciones físicas donde operan. Los usuarios generalmente no tienen un espacio digno donde esperar respuesta a las gestiones que van y a los servicios que van a buscar a donde los representantes del Ministerio Público. Yo entiendo que el Ministerio Público debe ser dotado de un mejor presupuesto y hace un tiempo la Procuradora General de la República decía que ellos tenían en proceso de investigación más de 500 casos. ¿Qué indica eso? Que el Ministerio Público, para hacer una buena investigación y sustentar bien esos expedientes, necesita de diferentes recursos humanos, llámese ingenieros, economistas, contadores, para hacer una buena investigación y presentar expedientes debidamente sustentados con pruebas. Y para eso se requiere de buen presupuesto. También yo quiero acotar a eso que usted dice, que también no solamente de planta física y estructura física, sino también yo creo que deberían especializarse más los fiscales aquí en República Dominicana, porque no creo que estén muy especializados, que deben de especializarse más, buscar especialistas, por ejemplo, en criminología, que lleven cursos a Estados Unidos, a Europa, ¿verdad? Evidentemente que sí, que el Ministerio Público tiene que permanentemente estar preparándose, estudiando, capacitándose. Y esa capacitación constante que necesita el Ministerio Público, para eso se necesita recurso económico. Definitivamente. De manera que no basta con darle una independencia constitucional en la manera de designar al Procurador General de la República, sino que se le debe dar el apoyo necesario en términos económicos para que puedan operar de manera digna y puedan dar respuesta a las necesidades de manera eficiente. Sí, porque el crimen, escúchame doctora, el crimen siempre se está actualizando. Así y siempre hay nuevas formas de crimen, de hacer el crimen, de cometer crímenes. Entonces, por ejemplo, ahora todo esto que tiene que ver con tecnología de punta, ¿verdad? Así es. Entonces, y yo creo que el Ministerio Público tiene que especializarse en eso, en investigaciones forenses, que tengan más facilidades, por ejemplo, para investigar eso que tiene que ver con el ADN de las personas, porque yo veo en esa serie del FBI que hasta por un pelo se descubre que si alguien es culpable o no de un crimen. Entonces, gracias a esos exámenes de ADN, que creo que aquí no se hacen,
evidentemente que si queremos que el Ministerio Público presente casos bien sustentados, con suficiente prueba, que se haya realizado una investigación eficiente, necesita de más recursos y de la preparación de los miembros del Ministerio Público que participan en esas investigaciones. Bueno, licenciado, por suerte tenemos ahora una procuradora, que es una procuradora general de la República, y un ministerio, por ejemplo, comenzando con esos tres personajes, que es la procuradora Miriam Germán, una mujer proba en su ejercicio, honesta, seria, y así la ha catalogado la sociedad dominicana, y además también a Jenny Berenice y el otro, Wilson Camacho. Wilson Camacho, porque usted habla de que el Ministerio Público necesitaba y necesita todavía presupuesto, y usted habla de las condiciones físicas, de las plantas físicas del Ministerio Público, y donde trabajan pues todos los miembros del Ministerio Público. Pero sabemos que recién pasado, apenas este gobierno tiene un año, pero hay un procurador que manejaba un presupuesto. El señor, que no vamos a mencionar su nombre, no queremos hacer leña del árbol caído, pero precisamente ha estado y se ha detectado hasta ahora en las investigaciones del Ministerio Público que se malversaron millones de pesos. Entonces, yo creo que no sería un nuevo presupuesto, sino el manejo pulcro de las finanzas que llegaban al Ministerio Público. ¿Qué usted opina? Sí, yo entiendo que sí, que siempre los recursos del Estado deben ser manejados de manera eficiente, de manera racional y de manera transparente. Ahora, ¿qué resulta? Que el trabajo que está haciendo los representantes del Ministerio Público, llámese Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho y su equipo, ese trabajo de investigación, de persecución a la corrupción, no lo estaba haciendo el pasado Procurador General de la República. Posiblemente el pasado Procurador General de la República no necesitaba mejores presupuestos, por eso, necesitaba más recursos, porque a él no le interesaba combatir la corrupción que hoy esta nueva gestión del Ministerio Público se ha interesado en combatir la corrupción y romper con lo que tanto este pueblo dominicano ha solicitado, anhelaba y sigue anhelando, que es romper esa impunidad que siempre ha imperado aquí en la República Dominicana. Recordemos que el país duró varios años movilizándose por diferentes ciudades a través del movimiento Marcha Verde, cuyo propósito fundamental era demandar el cese de la corrupción y la impunidad. Y eso en parte se ha ido logrando. Yo tengo que decirle algo, escúcheme, yo me busqué un problema, incluso en un programa que hago con un directo y gran amigo que se llama Eugenio Cedeño, porque yo me puse a defender al ex procurador Jean Alain. ¿Sabe por qué? Porque en España, en muchos países no se ha condenado, se condena muy poco la trata de blanca, y aquí cuando Jean Alain se condenó la trata de blanca, creo que hubieron 2 o 3 o varios casos que se condenó eso, que en muy pocos países se llega a condenar eso. Aquí yo, después que está la nueva procuradora, no lo he visto esos casos, así que yo me busco problemas por defender a este señor que apenas lo saludé una sola vez en un ascensor en la Cámara de Diputados, pero en honor a la verdad, por lo menos en eso él hizo algo, pero usted tiene otros temas que decir. Bueno, no, mira, siguiendo con el Ministerio Público, quiero preguntarle al licenciado, porque él hablaba del Ministerio Público y su desempeño en los procesos de corrupción. En estos tiempos se está hablando de corrupción, de modificación a la Constitución, pero
licenciado, hay otros temas que son específicamente para manejarlo el Ministerio Público, como la delincuencia, los feminicidios y otros temas que están afectando considerablemente a la sociedad dominicana, que aunque han bajado un poco, porque sí, este año se ha bajado la estadística un poco, pero hay muchas quejas también de los representantes del Ministerio Público, porque a veces, sobre todo en el caso de los feminicidios, pues no están a tiempo cuando una mujer va y pone una denuncia. ¿Qué usted opina sobre este tema? Y además la delincuencia, sí, que se ha hablado mucho en estos tiempos sobre la delincuencia en el país. Y escúcheme, también tengo de agregar con la facilidad con que muchos delincuentes salen de la cárcel, y son reincidentes y vuelven a salir de la cárcel. Entonces no se pregunta por qué con tanta facilidad es que salen estos delincuentes de las cárceles. Bien. Aunque antes de usted darnos la respuesta, licenciado, hay que tener en cuenta también, y lo voy a decir porque lo he visto denuncias por las redes, que muchos de esos casos de delincuencia que salen por las redes, a veces son casos video de otro tiempo, de la pasada administración. Entonces, he visto algunos, porque yo he visto como 2 videos que sí es que a veces la gente, la oposición como que se encarrila por un lado pensando, pero este país tampoco es tonto. Sí, bien, como usted dice, realmente el Ministerio Público debe prestar atención a temas como eso que usted señala, de violencia de género, de los feminicidios que bastante han aumentado. Y yo entiendo que el Ministerio Público, como órgano competente de implementar la política en contra de la delincuencia y la criminalidad, debe prestar atención especial a esos temas, y que esos agresores de violencia de género no puedan lograr su libertad tan fácil, porque muchos de esos feminicidios que con frecuencia escuchamos en los medios de comunicación, generalmente salen diciendo los familiares de la víctima que ya ese proceso estaba en manos de la fiscalía y que no le habían dado el tratamiento adecuado y ha terminado con una desgracia. De manera que es importante que el Ministerio Público preste especial atención a esos casos de violencia de género, de feminicidio. Yo quiero preguntarle, discúlpeme usted, sobre esta situación que está tan de moda ahora, ese tema que es el ácido del diablo. Igualmente, ese ácido del diablo, como le llaman, es un tema que ha generado gran preocupación, mucho daño y gran preocupación a la sociedad dominicana. Yo pienso que igualmente el Ministerio Público debe jugar su rol firme en el combate y la persecución a las personas que utilizan ese producto para causar daño terrible, como vemos en lo que son víctimas de agresión con ese producto. Oye, eso es una muerte, eso podría ser una muerte segura. Sí, definitivamente. Cuando mira esa joven que recién creo que era de Jaina, no sé si. Exactamente. Acaba de morir, una muchacha jovencita que le rociaron. Así es. Pero yo me alegro de que el mismo presidente, el licenciado Luis Abinader, pues habló de que retiren este contaminante y este producto que es mortal cuando lo desean ácido del diablo a una persona, que lo retiraran del mercado. Y eso, escúcheme, doctora, eso se ha hecho muchísimas veces, ya aquí los presidentes han anunciado eso. Sí, en los tiempos del PLD también se anunció que se retirara ese producto porque hubo un caso muy sonoro. Eso es igual que la guardia, que la ropa de los militares, que se prohíbe que la usen los civiles, y como quieran no hay forma de quitar eso. Eso recuerdo yo incluso a mi abuelo, como en el 90, que se alegraba de que porque oyó esa noticia, porque unos individuos vestidos de militar hicieron una fechoría en aquellos tiempos. Eso es algo que se viene reciclando. Pero lo que yo quiero preguntarle a ustedes,
la acumulación de penas. No existe aquí en República Dominicana, ¿verdad que no? No, aquí no existe ¿Usted está la acumulación de penas. ¿Usted cree en eso? ¿Eso debe de ir a la Constitución? No en la Constitución, sino en el Código Penal, que está en proceso de discusión en el Congreso. En este caso ahora está en el Senado. Es una de las novedades que trae el nuevo Código Penal de la República, la acumulación de penas. Entonces, yo creo que sí, que es importante. Creo que llega hasta 60 años. La acumulación de pena llegaría hasta 60 años para una persona. Eso es de la novedad que hay ahora. Sí. Ajá. Pero también, acuérdense, amigos, y los que nos ven, que para darle 60 años a una persona, tienen que crear otras condiciones de cárceles, porque una persona es un peligro público. Una persona que tenga condenado a 60 años ya sabe que no va a salir vivo de ahí, que se va a morir en la cárcel. Entonces esa gente tiene que tenerlos apartados, entiendo yo. ¿Qué le parece? Sí. Eso es tarea del Ministerio Público, porque en nuestro país el Ministerio Público es el órgano que tiene la facultad de dirigir, administrar los centros carcelarios. De manera que un imputado condenado a través de cúmulo de pena, como usted dice, con una cantidad de años significativa como esa que usted señala, el Ministerio Público tiene que crear las condiciones en las cárceles para el tratamiento a esos reclusos. Así es. Licenciado, se ha hablado mucho de la independencia del Ministerio Público, pero también la independencia de la justicia en sentido general. Si nos vamos a la Suprema Corte de Justicia, el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia fue un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, pero también el Ministerio Público en su mayoría, excepto los tres personajes que hablamos ahorita, la magistrada Miriam Germán, la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho, son los que se pueden decir que son pues nuevo e independiente ahora, porque en su mayoría los miembros del Ministerio Público pues son de que lo pusieron en la pasada administración pública, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted cree que en la actualidad hay una verdadera independencia del Ministerio Público? Mira, yo creo que la independencia del Ministerio Público es relativa, parcial. No hay duda de que la Procuradora General de la República, así como Jenny Berenice, Wilson Camacho, en sus actuaciones, en el tiempo que tienen desempeñándose en esas funciones, han actuado con independencia, y así lo ha anunciado el presidente de la República, y los resultados de las investigaciones, de los procesos que ellos han llevado a la justicia, evidencian que sí, que en ellos actúan con independencia. Ahora, ¿por qué digo que la independencia del Ministerio Público es relativa? Porque esa independencia solo existe en la alta instancia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque los demás miembros del Ministerio Público que fueron escogidos, una gran cantidad no ocupan esas posiciones por los méritos o la preparación que puedan tener, sino más bien por un interés político, por una relación partidaria que tenían. ¿Y por qué se daba eso? Porque el Procurador General de la República, o los Procuradores Generales de la República que teníamos en años anteriores, en su totalidad eran miembros del Comité Central o Comité Político del pasado gobierno. En consecuencia, llevaban a esas posiciones a muchos de sus amigos y miembros del partido. Yo sé que en los últimos años se han estado realizando concursos para el ingreso a la carrera del Ministerio Público, pero como sabemos, muchos de esos concursos se realizaban de manera amañada y no llegaban lo que realmente eran independientes, no llegaban lo que realmente tenían los méritos académicos necesarios para ocupar esa posición, sino más bien los amigos del Partido de la Liberación Dominicana,
En consecuencia, no podemos hablar de un ministerio público independiente, en el sentido de que eso tienen algún sentimiento de gratitud, de agradecimiento a ese partido que le dio la oportunidad de ser parte del ministerio Claro, público. definitivamente. ¿Y la escuela del Ministerio Público es? ¿La escuela es una escuela del Ministerio Público? Hay una escuela nacional del Ministerio Público. Escúcheme, ¿le han dejado que juegue su rol o está jugando su rol? ¿Cuál es su opinión? Yo entiendo que sí, que están jugando su rol, se están capacitando, pero debe reforzarse. Siempre es necesario reforzar más la formación, la preparación. Tenemos que irnos a una pausa, pero antes de irnos a una pausa, hay un tema, licenciado, que antes de usted irse de acá, pues queremos que usted nos dé su opinión, y es sobre los procesos de corrupción que están llevando el procurador, el Ministerio Público, ya que hemos debatido tanto sobre el Ministerio Público. Todos los casos, llámese Falcón, llámese Pulpo, llámese 13, Coral. llámese Coral, llámese... y usted como Ducho... Son varios. Y usted como Ducho en la materia penal, que me consta que usted Ducho en la materia penal, ¿cómo usted ha visto esos procesos que han llevado a cabo y que la sociedad en términos generales está pues contento con esto que se está llevando a cabo? Pero eso me lo vas a contestar después de unos comerciales. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos conversando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco. Claudio, que es especialista en Derecho Constitucional, pero además es una persona ducho en el tren, pues, justicia. Así que dejamos una pregunta muy importante, licenciado, sobre los procedimientos que son noticia en este país, porque mire, hablar de todos esos procesos que se dieron ahora, todos esos los allanamientos que hizo el Ministerio Público, eso sonó mucho, y personas que pues fueron allanadas y que al final tuvieron que darle no al lugar, porque no, en realidad no llegaron al juez de instrucción, pero sí el juez que conoció de las medidas, y tuvieron que, pues, personas que tuvieron que dejarla pues libre, que al final no tenía nada que ver. Antes de que usted me responda esa pregunta, yo he cuestionado mucho eso, y usted me corrige, usted que está más en estos quehaceres que yo.
que el Ministerio Público hace una denuncia, hace unos allanamientos y allanan a todo el que encontró en ese lugar. Pero yo puedo estar, voy a ponerme yo como ejemplo, yo puedo estar en una casa tuya y sin yo saber lo que tú eres y cuál es tu accionar, yo puedo estar con usted y no necesariamente yo tengo que ver con un hecho ilícito que se le impute a usted. Eso yo como que lo he cuestionado, porque da pena que cuando te allanan y te llevan preso, ¿quién paga esa noche? Por ejemplo, vimos una joven ahí que sonó mucho en las redes sociales, pero ya para las redes, para la sociedad, ya hay como una manchita sobre esa persona. ¿Qué usted opina más o menos? ¿Sabe la idea, verdad? Sí, comprendo tu preocupación. Sí, yo como que eso... Sí, realmente el Ministerio Público al momento de realizar los allanamientos debe previamente investigar bien, tener bien cuál es la dirección a donde van a realizar el allanamiento. No, y sobre todo los nombres a quien va dirigido ese allanamiento, los nombres. Usted debe de prepararse, porque en otros países eso no es castigado. Una persona que lo dejen, que lo lleve, ya es ponerle una esposa a una persona que sea inocente, ya le ha causado un daño. Sí, mira qué ocurre. Lo que pasa es que cuando el Ministerio Público solicita la autorización al juez de la instrucción para realizar un allanamiento, lo que se determina es el lugar a donde se va a practicar el allanamiento. Entonces, tan pronto el Ministerio Público ya tiene esa autorización, se dirige al lugar a realizar el allanamiento y el Ministerio Público puede llevarse a todo lo que encuentre en ese lugar, eso lo dice la ley. Siempre y cuando entienda que tiene algo que ver con algún vínculo con la investigación que se persigue. De manera que si el Ministerio Público va a un lugar a hacer un allanamiento y dentro de ese allanamiento hay una persona que entiende que debe arrestarlo para fines de investigación, el Ministerio Público lo puede hacer. Ahora, si tan pronto se realiza una investigación, se determina que esa persona no tiene nada que ver, se le pone en libertad. Ahora, todos tenemos que estar conscientes que en algún momento, si es necesario, las autoridades competentes nos pueden investigar. Y eso no quiere decir que uno haya cometido un hecho delictivo, que haya cometido un crimen, sino que todo somos susceptibles. En un momento dado podemos ser susceptibles de una investigación. El hecho de que el Ministerio Público en una investigación en curso te arreste a ti y te investigue, no quiere decir que tú eres culpable. De manera que con relación a esa joven que usted señalaba, que fue detenida 1 o 2 días, no preciso bien cuántos días estuvo detenida, de un día para otro, se le puso en libertad. Eso no quiere decir que esa joven está comprometida con esos hechos que se estaban investigando. De manera que yo entiendo que fue correcto que el Ministerio Público la haya dejado en libertad si determinó que ella no tenía nada que ver con eso. Evidentemente, eso en términos de imagen le puede generar un daño. Ahora, claro, nosotros tenemos que estar conscientes que no necesariamente una persona que haya sido investigada y detenida es culpable. Fíjese que tenemos que favorecerla con el principio de presunción de inocencia. Y fíjese que vi mucho por las redes que ya le estaban juzgando. O sea, ella había ido a muchos programas, había hablado hasta de su vida personal y ya había. Es por eso que mi preocupación, pero qué bueno que usted aclaró muy efectivo esta situación. Usted preguntaba también sobre los procesos que ha estado investigando, que ha estado sometiendo a la justicia la Procuraduría General de la República. Mire, yo entiendo que la Procuraduría General de la República está haciendo un excelente trabajo. Y así lo entiende la mayoría de la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque esos grandes casos que han llevado a los jueces de instrucción, en su gran mayoría
han logrado su propósito, que es que le impongan como medida de coerción prisión preventiva. Salvo en aquellos casos donde el imputado tiene situaciones de salud, los jueces por consideración le han otorgado otra medida de coerción, o porque hayan llegado a algunos niveles de acuerdo con el Ministerio Público, que han colaborado con la investigación, se le ha otorgado otra medida de coerción diferente a la prisión preventiva. De manera que partiendo de esos resultados, podemos concluir que el Ministerio Público está sustentando bien sus expedientes. A mí me preocupa algo, y es que en todos los casos 18 meses de medida de coerción, 18 meses. Entonces me decía un amigo, bueno, pero ¿será que no están investigando y van a comenzar a investigar después que lo tranquen por esos 18 meses para investigar? Porque el Ministerio Público parece que no está investigando, porque está bien que es un caso, pero no todos los casos, 18 meses de medida de coerción. Entonces ese amigo me preguntaba, ¿será que el Ministerio Público no está investigando nada? Y entonces comienza a investigar después que van esos acusados delante de un juez y le cantan esa medida de coerción. Mire qué ocurre, lo que pasa es que esos son casos que generalmente el Ministerio Público lo ha denominado como caso complejo. Y le ha solicitado al juez de la instrucción que, además de imponerle la medida de coerción a los imputados, que el caso lo declare complejo. Y realmente yo entiendo que son casos que reúnen todas las características necesarias para ser considerados como caso complejo. ¿Y qué es un caso complejo? Bueno, los casos complejos tienen que reunir una serie de condiciones, características, como es el caso de multiplicidad de imputados. Ese elemento se reúne. Que la investigación a continuar sea compleja, sea difícil, y realmente ese requisito se reúne por cuanto. Mira, a ver, pues ahora mismo son 20. Son personas. 20 y pico de imputados ahora en la última operación. Pero también imputados con capacidad económica y con incidencia en instituciones del Estado que pueden obstaculizar la investigación. En tal sentido, son investigaciones difíciles que requieren de mucho tiempo, pero además son casos que tienen conexidad con otro, que ese otro elemento que se debe tomar en cuenta al momento de declarar un caso complejo. Igualmente la cantidad de víctimas. Hay que tomar en cuenta cuáles son las personas o cuáles son las víctimas que resultan afectadas con esos casos. Igualmente, ese otro elemento que se debe tomar en cuenta para que el caso sea declarado complejo. De manera que yo entiendo que todos esos casos reúnen las condiciones necesarias para ser declarado complejo, y por eso el juez o los jueces de la instrucción que lo han conocido siempre le han otorgado esa calificación de caso complejo. Porque recuerde que le pone los 18 meses el juez que va a conocer la medida de coerción, pero hay otras medidas, pero lo que pasa es que siempre se piden, pues, y eso se ha criticado mucho, que siempre piden prisión preventiva, aunque hay otras medidas que establece el Código Procesal Penal. Pero usted piensa que ahora, cuando ese expediente, que ahora se va a instruir, porque para eso fue que pidieron los 18 meses, para la instrucción del caso, ¿usted cree que no habrá ya más no al lugar? Entiendo que no, porque como hemos visto en esa audiencia de solicitud de medida de coerción, la prueba que ha presentado el Ministerio Público son suficientes. Prácticamente esas audiencias de medida de coerción parecen audiencias de juicio de fondo por la gran cantidad de pruebas que presenta el Ministerio Público. Entonces, si adicional a esa cantidad de pruebas que ya tiene el Ministerio Público, ellos van a continuar durante 12 meses o 18 meses investigando, yo entiendo que van a presentar un proceso ante el juez de juicio de fondo con la suficiente prueba para sustentar su pedimento, de manera que entiendo que no habrá manera de que contra esos imputados se pueda dar un auto de no al lugar.
Bueno, lamentablemente, y qué pena, licenciado. Tan rápido que pasó. Qué rápido con estos temas que en términos generales la ciudadanía le gusta estar informado, está muy interesado en saberlo. Mira, una pregunta que se me queda ahí que es sobre la jurisdicción privilegiada de los funcionarios como diputados, senadores que están envueltos en estos casos, que me hubiese gustado tocarlo, pero lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y le vamos a dar un minuto al licenciado para que una exhortación en cuanto a estos temas, una recomendación. Digamos, mejor yo quisiera que aprovechemos el tiempo y él me diga, la procuradora Miriam Germán Brito, cuando era juez de la Suprema Corte, dijo que el caso de Brecht no era un expediente bien sustentado. Lo hemos visto en la televisión. Usted como abogado me imagino que se interesó en verlo en la televisión, ¿verdad? Sí. Los debates que se han televisado. Sí. ¿Usted cree que está bien sustentado o no? Bueno, lo que ocurre es que esa es la opinión de Miriam Germán. Ese es el punto de vista de Miriam Germán. Bueno, pero ella con tanta experiencia. Sí, pero los demás jueces que lo van a conocer son jueces también con experiencia y quizá van a tener mayor tiempo disponible para estudiar bien el expediente y visualizar y determinar si realmente el expediente está bien sustentado, si tiene la suficiente prueba para dar una condena. De manera que no necesariamente la opinión de Miriam Germán es la verdad absoluta. Bueno, yo soy de la que me adhiero a Miriam Germán, en ese caso, como abogada que soy, me adhiero, creo que sí. Bueno, pero se nos acabó el tiempo, así que gracias a los amigos televidentes, será hasta la próxima. Así que bye.